Estamos todos. Estamos todos. Estamos todos. La idea, hace tiempo que teníamos ganas de hacer alguna especie de mesa. Hay bastantes charlas de debate en todas las jornadas a lo largo de la historia. Es la primera que hacemos sobre gestión de proyectos. Estoy bastante contento por eso. Y la propuesta era venir a hablar de qué significa gestionar proyectos, de todo lo bien que hacemos, de todo lo mal que hacemos, o todo lo que no hacemos. Tuve una charla ahí con Diego cuando le hice la invitación del Hospital Alemán, que charlábamos al respecto, y también la idea era contar los problemas que tenemos. Vamos a tratar de debatir sobre 3 preguntas. Y la idea es que al principio puedan presentarse cada uno en la primera pregunta, que cuenten un poco cómo es la estructura de cada una de las organizaciones en las que trabajan, cómo están organizados. La mayoría viene del mundo de Haití, entiendo. Hay algunos de oficinas de proyectos, pero la idea es que se presenten, que cuenten de cómo está conformada la estructura de cada uno de los lugares donde vienen, qué tipos de proyectos trabajan para presentarse. Vamos a tratar de tener 3 rondas de preguntas, arrancando por Facundo, después podemos cambiar el orden, y si son 3 preguntas vamos a dedicarle más o menos 15-20 minutos a todo el debate de cada una de estas 3 preguntas. Así que arrancamos ahora, los dejo con Facundo. Bueno, buen día. Mi nombre es Facundo Trillo Quiroga, soy responsable de TI de Medife. Nosotros estamos en un proceso, digamos, de transformación, donde estamos organizando nuestras... ¿Se escucha bien? Estamos organizando los equipos de tecnología por funciones, gestión de demanda, desarrollo, producción, gobierno de TI, donde estamos incorporando la oficina de proyectos. Sí. Ok. Entonces, estamos en un proceso de transformación donde estamos formando las oficinas de proyectos dentro del área de gobierno de TI. Y estamos en paralelo implementando metodologías ágiles, comenzando a implementar metodologías ágiles en paralelo con algunos proyectos con metodologías tradicionales. Bueno, hola a todos, mi nombre es Martín Casanietz, yo soy jefe de desarrollo del Hospital Alemán. Gracias por la invitación. Voy a tratar de hablar un poco de agilidad después de la disertación anterior, con lo cual es complicado, pero vamos a intentarlo. Nosotros en el hospital pasamos por varias etapas. Primero intentamos formar en las áreas operativas PMs clásicos, que no eran solamente PM, sino que además tenían un cargo dentro del área operativa, eran supervisores o coordinadores o jefes en algunos casos, lo cual no funcionó mucho debido a que hizo un poco de ruido en sus tareas habituales y el tiempo que le tenían que emplear a este agregado de trabajo que tenían, con lo cual fue medio complejo. Después pasamos por la clásica PMO, intentando crear este nuevo sector dentro de lo que era la estructura del hospital, que también hizo un poco de ruido porque era complejo ver las dependencias de esta nueva oficina con respecto a las otras áreas y demás. Actualmente lo que estamos es tratando de implementar metodologías ágiles en una empresa de 153 años casi en este momento, con lo cual es complejo, hablando de burocracia y estructuras y jerarquías, pero estamos intentando de estas áreas operativas formar owners de productos que puedan ser dueños de eso, de lo que van creando y la información que tienen. Creo que el cambio cultural más firme que tiene Agile es que pasamos de ser sistemas en general era una caja negra dentro del negocio, donde la gente, o sea, el negocio y las que tenían necesidades llegaban con inquietudes y con pedidos, y eso se procesaba de alguna manera que era invisible para el negocio, y de golpe salía un contenido que muchas veces no era lo que llegaba tarde a lo que se había necesitado en ese momento, muchas veces había cambiado, entonces, pero era algo que no se sabía qué pasaba ahí adentro. La idea de generar estos puestos de owners, de gente que trabaje junto con sistemas, es involucrar al negocio, es hacer transparente ese proceso, donde podamos generar contenido desde el negocio, pero también procesarlo dentro de los sistemas en un mismo grupo de trabajo. Eso es un cambio, como se hablaba antes, un cambio cultural fuerte, porque es empezar a generar habilidades que sistemas en general no tiene. Hoy creo que las habilidades blandas dentro de lo que es un departamento de sistemas son lo más requerido, lo más importante. Lo técnico, todos sabemos que abundan portales de educación, capacitaciones de muy fácil acceso y con mucha gente preparada para hacerlo, pero lo blando es algo que se empieza a gestionar y eso hace que sea la comunicación más fuerte con el negocio.
Bueno, como decía antes, estamos en ese proceso de crear también squads de trabajo que puedan responder ágilmente a estos owners que van a incorporarse, y estamos en ese proceso, en esa aventura. Buenos días, mi nombre es Flavio y estoy participando de lo que es la coordinación de implementación en los hospitales generales de Agudos desde la unidad de proyectos especiales de historia clínica electrónica. Me gustaría hacer mención de, creo que en el panel soy la voz media disonante porque soy de parte del Estado, de una implementación pública en la red de salud pública, y es algo que es muy interesante compartir con otras experiencias del sector privado los avances que estamos teniendo en los diferentes proyectos. En este sentido, lo que quiero poner en eje es que tomemos envergadura de lo que estamos hablando cuando hablamos de la red de salud pública. Estamos hablando de más de 117 efectores en los que estamos trabajando y avanzando con la implementación de sistemas de información sanitarios. O sea, tenemos una complejidad muy grande. Otra perspectiva que me gustaría introducir en esta charla es un poco pensar que esas instituciones tienen más de 100 años, acá como decía viene del Hospital Británico, ¿no? Alemán, que también son instituciones que tienen una historia previa que nos antecede. Y otro foco que quería poner en atención es la diferencia entre lo que son gobiernos y las estructuras estatales, ¿sí? Porque eso también nos va a condicionar lo que es toda la parte de planificación. No me quiero adelantar mucho más porque si no vienen otras preguntas y me gustaría responderlas después, pero básicamente lo que quería dejar es que, bueno, es un proyecto que tiene 117 efectores en los que se está trabajando de manera simultánea en estos momentos. Yo soy la del Británico. Vos sos la del Británico. Bueno, muy buenos días. Gracias, Matías, por la invitación. Mi nombre es Melissa Codina, soy licenciada en Relaciones Públicas y soy líder PMO en el Hospital Británico. Nosotros estamos dentro de la Dirección de Tecnología y Procesos, debajo de la Gerencia de Procesos y Proyectos. Somos una jefatura. Estamos en la misma línea justamente con procesos y con BI, que es un área también muy, muy reciente que se incorporó. Creo que en los últimos 4 años, o al menos desde que estoy trabajando en la oficina, uno de los mayores logros que tuvimos fue el de desmitificar el hecho de que la PMO solamente aportara valor para implementaciones de sistemas. O sea, finalmente hemos logrado mostrarle a toda la estructura del hospital que trabajar en proyectos no solo que tengan que ver con implementaciones de sistemas, sino cualquier tipo de proyecto dentro de la institución. Es importante hacerlo a través de una metodología de trabajo, poder coordinar grupos de trabajo en estructuras alternas, digamos, en grupos de trabajo que se formen y se disuelvan durante la concreción de ese proyecto. Bueno, nuestro desafío es que la oficina pueda seguir creciendo. Actualmente somos 3 personas, ahora hay una posición vacante, así que somos 2. Y laburamos, la verdad, a pulmón todo el tiempo, estamos siempre queriendo participar en todos los proyectos, pues eso también nos permite una mayor visibilidad y una mejor gestión de los recursos del hospital a todo nivel. Si sabemos bien en cada una de las áreas en qué cosas están trabajando o cómo están involucrados en los diferentes proyectos, también nos permite a nosotros hacer mejor nuestro trabajo. Así que bueno, tampoco me voy a adelantar mucho más, sí que mayormente usamos metodología PMI, que hicimos ahí hacer un poquito de ágil, pero bueno, todavía no lo estamos logrando, porque eso de que el cambio es deseable se vuelve un vicio para algunas personas y los proyectos se nos extienden más de lo que quisiéramos. Así que bueno, esa es la introducción. Gracias. Hola, buen día. Yo soy Francisco González. Estoy liderando el área de informática y salud en Swiss Medical. La verdad que me pareció muy interesante la charla de llevar adelante proyectos informáticos en salud, y considerando el escenario actual, me resulta bastante fácil hablar del alcance de un proyecto, de los usuarios, de un equipo conformado, pero quiero por ahí llevar a hace 12 años, cuando como médico de terapia intensiva fue convocado con la idea de implementar una historia clínica electrónica en una gerencia de sistemas, tratando de hacer de key user o traductor del negocio asistencial para poder lograr e implementar esa historia clínica. Así fue creciendo el área, trabajé con varios de los que veo ahora, le pedí consejos y aprendí de muchos de los que ya habían implementado una historia clínica, y hoy somos cerca de 12 personas
dentro del equipo de Informática de Salud. Estamos formando parte de la gerencia de sistemas. Tenemos una experiencia, la verdad que bastante importante. Implementamos en 6 centros la historia clínica electrónica, pero la verdad con muchas lecciones aprendidas. Aprendimos sobre todo que el equipo es fundamental. El equipo, cuanto más multidisciplinario, mejor. Todos los aspectos tienen que ser considerados. La orientación al cliente, la parte técnica, pero no conformar únicamente un grupo de asistenciales con experiencias o con intenciones, sino también gente con mucho conocimiento, y por eso es que vemos que es necesario la formación de recursos, que los recursos son escasos, y que, bueno, tenemos que apelar a nuevas disciplinas, como los ingenieros biomédicos, los ingenieros en sistemas, los informáticos en salud, como para conformar un equipo. Bueno, la idea es tratar de compartir nuestras experiencias con errores y lecciones aprendidas. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo soy Marcelo Danivele, estoy a cargo de la dirección de sistemas de Grupo BASA. Grupo BASA, digamos, nosotros manejamos distintos tipos de proyectos. Grupo BASA lo que tiene la particularidad es que son muchas clínicas, o sea, muchas empresas, un grupo de clínicas realmente, y lo tenemos diseminado en todo el país. Tenemos un grupo de unas 15 personas para cargo de todos los proyectos. Eso es bastante. Perdón, es bastante poco. Somos bastante pocos, sí. Pero la verdad es que, bueno, cada uno vale por 4. Y aparte, por supuesto, tenemos consultores por fuera. Cada proyecto en realidad tiene metodologías, vinculándolo con el tema de metodologías, distintas porque las cuestiones tienen que ver, son distintas, digamos. No es lo mismo, por ejemplo, los proyectos. En este momento el proyecto más importante que estamos trabajando es en las áreas de salud, que estamos implementando SAP, como, bueno, acá la colega Britano y Danico ya lo hicieron, y lo estamos, digamos, yendo clínica por clínica. Eso tiene una realidad muy distinta, digamos, tenemos un marco de proyecto básicamente waterfall, cada vez lo estamos haciendo más chiquito en base a la experiencia, y la posibilidad de sumar sinergia en base a las clínicas que vamos manejando. Pero en el medio, o sea, waterfall a trazo grueso, pero después en el medio trabajamos, para no ser hipócrita, sería agile, pero en realidad es un agile bastante sui generis, ¿no? Eso nos está dando unos resultados increíbles, estamos logrando unas velocidades de resultados muy importantes. Y un tema de metodología que me gustaría resaltar, que es un tema que estamos fuertemente abocados ahora y lo vamos a lograr, lo afirmo, durante el 2020 en forma completa. En este momento lo estamos caminando, es trabajar sobre un tema que es una falencia que, en mi opinión, solemos tener. Yo tengo formación de sistemas en múltiples industrias. De hecho, estoy caminando mis primeros años en salud ahora, que es el alineamiento entre sistemas con el negocio, básicamente, hablándolo en corto, ¿no? Podemos hablarlo con los términos en inglés que todos conocemos, pero básicamente es eso, digamos. Entender a sistemas como un área de servicio fuerte que está al servicio de las áreas de negocio, que en este momento, que son, bueno, las áreas de negocio, las áreas médicas, ¿sí?, de salud y demás. Estamos trabajando fuerte para trabajar sobre lo que es una arquitectura empresarial, que es distinta a una arquitectura de sistemas. Es una arquitectura de toda la empresa. Durante el segundo semestre de este año, del 2020, el que viene, yo ya estoy en el 2020 en la cabeza, vamos a trabajar sobre el tema de arquitectura empresarial y alineamiento entre necesidades del negocio, de la empresa, alineadas con las de sistemas, para que esté totalmente, digamos, en línea y podamos llegar a los mismos objetivos. Porque si no, los de sistemas tenemos, no sé cómo decirlo bien, pero
solemos enamorarnos de nuestras soluciones, y tal vez no es la mejor solución para el negocio. Y eso desperdicia muchos recursos. Entonces, bueno, eso y el tema de trabajar sobre mejora continua. Vamos a implementar procesos de mejora continua durante todo el 2020. Y hay otros proyectos que son más pequeños, pero de alto valor, como reconocimiento facial. Hay otros que están relacionados con áreas centrales que tienen otra característica muy distinta, en donde las personas están muy codo a codo con el usuario final, porque básicamente el usuario está ahí, es el central, digamos. No es lo mismo el sistema de salud que está desperdigado y tenemos, en total, Grupo BASA son 7.000 empleados, es gigantesco, digamos, es enorme. Entonces ahí tenemos que ayornar estas metodologías para que se amolden a estas distintas características. Como sucede con los proyectos, hemos tratado de planificar esta charla y posiblemente se vaya para cualquier otro lado. Vamos a ver hacia dónde va. Hablamos un poco de estructura de la primera pregunta para entender de dónde venimos, quiénes eran cada uno y entender la diferencia que hay entre cada uno de los que estamos acá parados, yo más como veedor, y sabemos lo que la estructura moldea la forma de dirigir proyectos, así que era interesante entender de dónde venían cada uno. Ya más o menos los conocemos, algunos ya empezaron a hablar de metodología, pero la idea era meternos un poquito más ahora, si es posible usar metodologías o si los proyectos salen así como así. En algunas charlas hemos hablado de que dirigimos proyectos como no salen, también vale la experiencia, pero bueno, ahora profundizar un poquito sobre si podemos usar formación en el PMI, como tenemos nosotros en el hospital, metodologías ágiles, qué se puede usar, qué no se puede usar, cuáles son los principales obstáculos, la gente está formada, hablar un poquito de eso, tal vez dejamos lo de la gente para la tercera si nos entra, pero ya profundizar un poquito más ahí. Bueno, con respecto a que se puede utilizar, sí, todo se puede utilizar. En nuestro caso tenemos proyectos tanto con iniciativas tradicionales, Waterfall, implementando algunas soluciones de mercado, estamos implementando soluciones de historia clínica, algunas soluciones de back office, y también con metodologías ágiles. Todo lo nuevo lo estamos haciendo llevándolo a metodologías ágiles. Estamos diseñando, o sea, también una arquitectura empresarial donde todo lo nuevo lo estamos llevando orientado a microservicios, y para eso la metodología ágil es donde mejor se adapta. Y un poco como decían en la charla, en la presentación anterior, tiene mucho que ver la cuestión cultural, ¿no? Y verlo como parte de un proceso donde es clave sumar también a las áreas operativas, a las áreas usuarias. Cambiar el paradigma, cuando uno implementa metodologías ágiles, cambiar el paradigma de las fechas. Muchas veces en la fecha de un proyecto puede ser un arma de doble filo, donde por un lado es un objetivo para alcanzar, pero en el fondo la fecha es el medio, el objetivo es entregar el producto final. Y a veces lo que puede pasar con la fecha es que se transforma en el fin, y tenemos por un lado que se puede entregar, se puede dejar de lado la calidad, por el riesgo de dejar de lado la calidad, o que los equipos o equipos involucrados, ante la cercanía de la fecha, busquen alguna justificativa o enviar una responsabilidad a terceros, ¿no? A otros, para no quedar, digamos, en una situación expuesta en que no se cumple la fecha. Por eso, digamos, en ese sentido, metodologías ágiles se adaptan bien, pero tiene que ser un proceso cultural, hay que verlo como tiene que madurar. Bueno, yo a la pregunta creo que es metodología sí o sí, no importa cuál, o sea, depende del negocio y depende del equipo, pero alguna metodología es necesaria para reducir errores, para estandarizar y demás. En nuestro caso puntual, yo había empezado a hablar de metodologías ágiles,
tenemos 3 puntos centrales que manejamos, que es por un lado el negocio, esto que comenté, la formación de owners que participen, que sean parte de sistemas y parte de sus necesidades, que puedan por un lado relevar y formar equipos interdisciplinarios, como comentaba él antes, que cada uno aporta su conocimiento en actividades como discoveries o lo que sea, donde cada uno sin jerarquía puede comentar su parecer y aportar su conocimiento. Por el lado de sistemas también, recibir eso a través de equipos dinámicos que puedan construirse y desarmarse, depende del proyecto, donde cada integrante tenga el conocimiento necesario para ese proyecto puntual. Y por un lado, como tercer punto, una tecnología que soporte ese tipo de trabajo, que es, como hablaba él recién, microservicios, diferentes tipos de microservicios, no importa cuál sea la arquitectura, si son OpenShift, Kubernetes, lo que sea, pero que pueda llevar esa agilidad que se generó en el relevamiento, esa agilidad que se generó en el equipo de trabajo, y esa agilidad que se va a generar a través de la arquitectura, en lo que sería el deployment continuo, o la agilidad o la velocidad que el negocio requiera para ir presentando cambios. Creo que con esos 3 puntos que arrancan desde el negocio y terminan en lo más básico que es la implementación, me parece que tienen que estar orquestados para que funcionen en un mismo paso, ¿no? Bueno, yo quería acotar algo de los niveles de planificación. Pensar más que nada los diferentes niveles que tenemos desde gobierno. Pensando básicamente que es una estructura que depende jerárquicamente de otras estructuras. En este sentido, nosotros tenemos que dar respuesta o dar entregables también a lo que es la parte política del gobierno. Para eso tenemos que periódicamente rendir cuentas a lo que es jefatura de gabinete con los compromisos políticos, ¿sí? Esta sería una primera instancia de la planificación. Nosotros tenemos que planificar de acuerdo también a lo que la dirigencia política se pone como eje de gestión. Otro punto importante de la planificación es el segundo, que es lo que yo llamo núcleo operativo técnico, que es esto, ir a la implementación en todos, implementación y desarrollo, ¿sí? Pensando en todas las etapas que requerimos para ir hasta la implementación en los efectores de salud. Y el tercer punto de la planificación es justamente la relación con cada uno de los efectores, porque también los efectores tienen sus márgenes de autonomía y las implementaciones, en nuestro caso, están muy sujetas a los tomadores de decisión de cada uno de esos lugares. Con respecto a esta presentación, me gustaría hacer foco en el núcleo de planificación operativa técnica. ¿Cómo lo estamos pensando nosotros? Sí, a la respuesta sobre metodología, claramente necesitamos una metodología de trabajo, porque es lo que a nosotros nos permite organizarnos como organización, váyase redundante, ¿no? Y bueno, básicamente la idea o el desarrollo incipiente que estamos pensando de ese punto es que cada organización debería construir sus metodologías de trabajo. Nosotros apostamos por metodologías situadas en un momento y en un lugar, ¿sí? La idea es de las diferentes perspectivas, de las diferentes metodologías que ya existen, tanto en el mercado como también en los desarrollos que hacen las universidades, ir indagando a ver cuáles son las mejores prácticas y poder adaptarlos también a las necesidades y las demandas que tiene nuestra organización. Que por su complejidad, creo que un valor fundamental, que lo decían como multidisciplina, es la interdisciplina. Y en este caso, quiero resaltar una experiencia práctica muy interesante, que es que la red de trabajo de nuestra organización, que está formada por desarrolladores, por equipos de implementación, por equipos de capacitación, equipos de comunicación, de soporte, etcétera, está acompañado también por una residencia de sistemas de información sanitario. Y la verdad que es algo muy interesante, porque permanentemente nos ponen en crítica cómo hacemos para mejorar nuestro espacio de trabajo desde la interdisciplina. Y eso es un valor muy importante, porque por ahí hablábamos de equipos multidisciplinarios, pero tenemos que hablar de interdisciplina. Interdisciplina en el sentido de que, bueno, necesitamos gente de ciencias sociales, gente de salud, gente de desarrollo, gente de sistemas. Y la idea de la interdisciplina es la generación de un conocimiento nuevo. O sea, no es la sumatoria de cada una de nuestros campos disciplinarios, sino que por lo contrario es la construcción de algo nuevo, de algo innovador, de algo que nos permita pensar y abordar la complejidad desde crear nuevas metodologías para dar resolución a estos problemas que se nos presentan como complejos. Bueno, con respecto al uso de metodología de gestión de proyectos en salud, yo creo que no solo es posible, sino que es necesario. Al menos, bueno, me imagino que toda la gente que trabaja en salud lo sabe, se prioriza mucho la operación, el día a día, lo urgente normalmente. Los proyectos muchas veces pareciera ser que es un usuario con una necesidad que deposita una carta a Papá Noel con un deseo en una oficina
y vuelven a sus puestos de trabajo y mágicamente eso al cabo de un determinado tiempo pasa, sin necesidad de involucrarse tan en el día a día como correspondería. Creo que ahí es donde la oficina de la PMO aporta el valor de recordarles la necesidad de que se involucren, de que el líder de proyecto en este caso debería ser el portaestandarte de este objetivo que tiene o de esa necesidad que requiere de la implementación de un proyecto, y nosotros, sus escuderos, tratando de coordinar a todo ese equipo de trabajo que de manera alternativa está colaborando con la implementación. Porque en el caso de toda la gente que participa en estas estructuras para estos equipos de proyectos, que nosotros en cada kickoff nos tomamos el trabajo de armar el organigrama, quién es el líder de proyecto, orientarlos de nuevo en cómo funciona todo esto, las responsabilidades de los key users, las responsabilidades de los líderes. Es necesario recordárselos todos los días y que, además de lo que tienen que hacer en sus puestos de trabajo, también tienen que rendir cuentas por las tareas que tienen que realizar para poder implementar este proyecto determinado. Así que creo que aplicar metodología ya no es algo optativo, creo que es ordenador, creo que también permite a la institución garantizar que en una época como, en un contexto tan complejo como en el que estamos, el dinero que se invierte en los proyectos es un dinero que se va a utilizar correctamente, que se va a llevar a cabo en tiempo y forma, y que se va a obtener el resultado deseado, que en eso también juega mucho nuestra participación en la nivelación de las expectativas de los usuarios, y de ahí también el tema de que vamos manejando este mix entre ágiles y PMI, claro, y las metodologías convencionales, porque creo que también las ágiles permiten que el usuario vaya entrando en contacto con el resultado mucho antes de llegar al producto final y decir, ay, por Dios, ¿qué es esto? Que más de una vez nos ha pasado, y las lecciones aprendidas que nos dejan hacen que estemos todo el tiempo mejorando y tratando de brindar un mejor servicio como el área de servicio que somos. Así que bueno, eso es un poco nuestra experiencia. Bueno, con respecto a si metodología sí para utilizar en los proyectos, la respuesta es sí, pero como herramienta. Eso tenerlo bien claro, es el medio como para llevar el proyecto a buen puerto. Cuando uno repasa, bueno, ¿cuál metodología de proyectos es la más aplicable? Enumera, yo conté 14. No sé si algún experto en metodología de proyectos contó más. Si hay 14 formas de llevar adelante un proyecto, es porque no hay uno que sea ideal. Entonces, uno tiene que entender cuál es la mejor metodología que tiene que poder aplicar para cada tipo de proyecto. Yo planteo dos ejemplos. Uno es el implementar un sistema de historia clínica en un sanatorio que se estuvo manejando con papel, y el segundo ejemplo sería lograr la interoperabilidad entre un monitor multiparamétrico de una sala de terapia intensiva con la historia clínica. Para el primer caso, voy a necesitar un ejército, o sea, va a haber toda una etapa de planificación donde tengo que identificar los puestos de trabajo, equiparlos, conectarlos, hacer un mapa de infraestructura, o como se diga, hay muchos expertos acá, ver la cantidad de usuarios que van a acceder, capacitarlos, obviamente configurar el sistema, cargar los datos maestros y llegar a la planificación para la salida en producción. Buscar un termómetro que para nosotros fue uno de los más sensibles de si los usuarios están preparados para salir a producción, como es la salida en falso, poder detectar si realmente cuán involucrados están los usuarios, porque como dijeron previamente, la metodología tradicional en cascada, la de la planificación, hace que uno por momentos pierda contacto con el usuario, y cuando llega nuevamente a salir a producción, el usuario dice, no, pero esto no es, o las etapas de prueba, esto no era lo que había pedido. Entonces, para ese tipo de proyectos con gran envergadura, con gran impacto, evidentemente uno tiene que seguir las metodologías más convencionales de planificación. Por otro lado, les comento otra experiencia. Quisimos conectar la historia clínica con un equipo de monitoreo multiparamétrico. El requerimiento era simple. Desde la historia clínica íbamos a pedir el valor de un dato
de parámetro vital, de la temperatura, por ejemplo, a un monitor, y el monitor nos tenía que devolver ese valor para que no haya una carga manual de la enfermera al borde de la cama del paciente, entonces que lo hiciéramos de una manera sistematizada. Bueno, como crítica no como crítica, sino como debilidad de este proyecto, teníamos un alcance muy claro, teníamos un equipo terriblemente capacitado porque estábamos hablando de plataformas o infraestructura o sistemas que anteriormente no habían dialogado, pero no teníamos un usuario, no teníamos un sponsor que nos esté reclamando sobre los resultados, y muchas veces depende de cuán comprometidos estemos con el usuario, cuán comprometidos estemos con alguien interesado. En esa etapa formaba parte de un proyecto más de investigación interna, como para poder demostrar si podíamos lograr. Y bueno, entonces, fíjense cómo en el primero, que se utiliza una metodología más convencional, y en el segundo, en donde no teníamos la metodología adecuada, que lo estábamos llevando con pocos integrantes, la verdad los resultados igualmente llegaron a buen fin, pero en el primero, donde hubo más intervención con el usuario, hubo mayores lecciones aprendidas. Ahí es donde nos dimos cuenta que el usuario final no habíamos considerado dentro de la planificación un tema que es clave con el usuario, que es la resistencia al cambio. Hasta no tener el sistema funcionando, el usuario muchas veces no había magnificado en cuánto iba a impactar en sus actividades diarias. Y eso no lo habíamos podido planificar. Era una cuestión más personal, más de impacto, y bueno, esas cosas también, quizá las metodologías ágiles, en donde hay un involucramiento en el equipo directamente con el usuario, no hay tanta disparidad entre lo entregado y las expectativas que tenía el usuario. Bueno, yo un poco en la intervención anterior les comenté cómo es el esquema que trabajamos, que es un poco mixto. Eso tiene que ver, un poco para poner un poco de picante a la charla, ahí discrepo un poco con el colega de Medife. El tema de la fecha, a mí me suena un tema vital. Porque resulta, o sea, lo que me dice mi experiencia, o la experiencia que yo tuve, no es necesariamente la verdad, claramente, es que si uno no tiene una fecha, eso se dilata fuertemente. Yo prefiero, me parece que es mejor sacrificar algo del alcance, obviamente no vital, pero sí más accesorio, y respetar la fecha, para tener un producto andando. Porque, bueno, no voy a decir nada nuevo si digo que cada vez los tiempos se van acelerando. Yo no sé ustedes, pero yo ya tengo unos años en sistemas, y recuerdo cuando los proyectos duraban 5 años, que parece una locura. Ahora, 5 años uno hace por lo menos 10 proyectos, mínimo. Bueno, antes duraban 5 años, ahora están durando cada vez más. O sea, llega un momento que digo, ya están en velocidades relativistas. Entonces, me ha dado mejor resultado respetar esas fechas, tal vez sacrificando alcances si yo tengo que recortar algo, porque hago que tener un entregable que ya está entregando valor al negocio, que ya está mostrando resultados y se está haciendo el repago de ese proyecto, y luego tal vez meterlo en los próximos sprints, las mejoras. Eso me ha dado resultado. Eso como para sumar un factor más de lo que ya se estuvieron hablando, para no repetir algunas cuestiones que ya se hablaron. Y otra cosa muy interesante que creo que estamos, otro factor clave que creo que no se mencionó, estamos trabajando fuertemente debido a las características de nuestra empresa. Como les decía, somos 7.000 empleados, es realmente grande. Y tenemos un montón de talento ahí oculto, dando vuelta, que es una veta de oro muy importante, y tenemos que trabajar para poder descubrir eso, que es encontrar cuáles son las áreas de mejora, cuáles son las áreas que podemos trabajar y que mejor nos van a ayudar para generar este trabajo. Ya lo estamos haciendo con la generación de referentes
por cada una de las clínicas que tenemos y áreas de negocio. Pero eso lo vamos a profundizar a lo largo del 2020, porque eso es un tema, si bien no es una metodología estrictamente de desarrollo de sistemas, sí es una guía enorme para el portafolio de proyectos, para la dirección estratégica del sistema, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que voy a hacer durante este año? Bueno, lo que voy a hacer durante este año lo tuve que haber hecho en el 2019 para saber lo que voy a hacer en el 2020. Por supuesto, y todos tenemos la misma realidad, después eso va cambiando y va cambiando día a día, ¿no? O sea, todos sabemos eso. Nosotros, en particular, es una empresa en expansión y eso nos impacta fuertemente, ¿sí? Pero bueno, no por eso tenemos que dejar de planificar y dejar de aplicar estas metodologías que creo que está más que claro que son necesarias. Pasamos por estructura, vamos con la última, nos quedan los últimos 15 minutos. Pasamos por estructura, pasamos por metodología, y quería dedicar el último rato de la charla a hablar de las personas. Algunos ya los esbozaron. Si tenemos personas formadas para dirigir proyectos, tanto técnica como emocionalmente, nosotros, creo que por ahí andaba Gustavo Sobota, que es la persona que arrancó en el hospital, formando a los que quedamos dirigiendo proyectos hoy, y los formábamos técnicamente, y hoy nos damos cuenta que las mayores deficiencias vienen del lado más de habilidades blandas. Entonces, preguntarle un poco cómo es dirigir proyectos de las personas, si están formados, si tienen procesos de formación interna dentro de la organización, si pueden coordinar o gestionar personas de otros equipos que no sean dentro de sus propias organizaciones o de sus sectores funcionales. Hablemos un poquito de personas. Personas, sí, hay gente capacitada, hay personas, pero rescato lo que levantaste el tema de las cualidades, si querés, actitudinales o blandas, digamos, las cualidades blandas para gestionar proyectos. En los proyectos hay, digamos, muchas cuestiones. Uno de los temas que nombraban de la gestión del cambio, la interrelación con las diferentes áreas usuarias. Las personas tienen que estar, las personas que gestionan proyectos tienen que estar con la suficiente madurez como para poder, sí, gestionar cambios, influenciar, en el sentido de influenciar en forma positiva alguna eventual reducción de alcance, si es beneficioso hacer una entrega. Por eso cuando decía las fechas es un arma de doble filo, o sea, es bueno tener una fecha, sí, porque tenemos que tener referencias, pero también hay que saber tener esa flexibilidad. Hay veces, por ejemplo, cuando uno implementa sistemas muy, muy grandes, donde tal vez un despliegue en producción impacta en, no sé, 20, 30, 40, 50 sistemas diferentes. Tal vez además en otras industrias, en telecomunicaciones, por ejemplo, eso es bastante común. Hay veces que una fecha no puede pasar de un feriado determinado, ¿no? Porque pasando eso, después el siguiente feriado para poder hacer un despliegue lleva mucho tiempo, y hay que saber justamente quien está gestionando un proyecto, tener esas habilidades como para influenciar las diferentes áreas usuarias, por eventualmente hacer alguna restricción, algún corte en el alcance de lo que se va a entregar. Otro tema también es saber administrar frustraciones. Eso es un tema muy importante en un proyecto, porque con tal vez personas muy estructuradas, donde está todo muy planificado, esos cambios, digamos, de último momento, cambios de alcance o errores en alguna definición, tienen que saber administrarlos, es un tema importante. Pero por sobre todo las relaciones humanas, relaciones con la gente, con los equipos. No tomarlos ningún tema personal, tomarlo en forma, digamos, positiva, y, digamos, de esa forma poder llevar, digamos, adelante las diferentes iniciativas, ¿no? Técnicamente sí hay cuestiones, pero por ejemplo, las certificaciones, el conocimiento sí es clave, es importante. Las certificaciones también, pero sobre todo las cuestiones de las cualidades blandas me parece que son las más difíciles, tal vez, ¿no? de encontrar. Sí, la formación y la capacitación, sobre todo,
como decía al principio, en lo que es habilidades blandas, que es como la novedad en sistemas, donde generalmente la formación es técnica y es un poco más dura. Yo creo que esa incorporación genera diferentes puestos. Nosotros en el hospital, exactamente hace 20 años, en el 99, éramos 9 personas. Y cuando el usuario llamaba con algún inconveniente, desde el teléfono mismo, con el tubo colgando, programábamos, lo arreglábamos, lo probábamos, y si había que tomar una decisión, la tomamos en el momento. O sea, hacíamos todo todos. Era como un multipuesto cada uno. Eso fue cambiando con el tiempo. Hoy hay un montón de especialidades para cada punta. Hay un montón de capas de middleware que hay que administrar, que genera puestos nuevos. La aplicación de metodologías genera lo que hablamos antes, owners, agile coach, Scrum Master. Los desarrolladores también empezaron a ablandarse y relacionarse más con el usuario. O sea, se generaron un montón de habilidades nuevas que hay que fomentar, que hay que capacitar, y que hay que también, como decías antes, hay que administrar ansiedades, hay que administrar preocupaciones, hay que administrar relaciones entre estos nuevos equipos que se arman. Incluso lo que era antes la misma estructura de recursos humanos que tenía formalizado cualquier negocio en una estructura, en un organigrama, hoy con estos nuevos equipos de desarrollo que se crean y se desarman y se vuelven a trabajar en línea, cambia la relación entre los pares, en el que antes era líder de uno, para otro proyecto quizás es desarrollador y quizás es compañero y quizás está en otra función, con lo cual es algo cambiante que todo el tiempo nos va modificando y relacionándonos con los otros de manera diferente. Sí, hay que generar, además de estos nuevos espacios, hay que poder contenerlos, y me parece que la formación de la parte blanda en nuestro sector es algo muy importante. Retomando un poco de esto que decíamos de relaciones humanas, a mí me gusta pensarlo más como relaciones sociales, que a veces está atravesada por el consenso y otras veces está atravesada por los que son conflictos, ¿sí? Creo que eso es una de los focos que tendría que poner la planificación. Muchas veces planificamos en el conflicto, ¿sí? Además del consenso. Y eso es un poco lo que iríamos hablando. La organización está avanzando, o sea, en la que trabajo está avanzando en la construcción de una red de trabajo interna. ¿Qué es esto? Es que todos somos colaboradores de todos. O sea, todos trabajamos en los diferentes proyectos, podemos llegar a trabajar en los diferentes proyectos. Si bien obviamente tenemos metodologías, se organizan equipos, eso no quiere decir que el día de mañana estés colaborando con otros proyectos. Me gustó mucho esta idea que trabajó un poco de construcción y de construcción de los equipos de trabajo. Me parece que es algo que nos va a dar flexibilidad, nos permite adaptarnos a los nuevos cambios que se vienen en nuestras sociedades. Así que en eso me parece algo muy interesante que salió de este panel y que lo tomo, porque la verdad me pareció muy interesante. Bueno, en este sentido, como decía, para mí, la planificación no es solamente la administración de personas, de recursos, de materiales, de tiempo, sino que es justamente la planificación de relaciones sociales que se establecen en nuestras organizaciones. Y eso es algo muy importante, porque también se asocia con esto que veníamos diciendo de la necesidad de crear equipos interdisciplinarios también en lo que es la planificación, porque ya las situaciones tienen un nivel de complejidad que es muy difícil que lo podamos abordar cada uno de nuestros campos disciplinarios. Por eso creo que es un valor muy grande la posibilidad de aportar nuevos conocimientos entre todos. Y no quería dejar de mencionar otra experiencia muy interesante relacionada también con la residencia que mencioné anteriormente, que es justamente la construcción de conocimiento, de habilidades a través del hacer, a través del día a día, estar en lo cotidiano, estar trabajando con los equipos. Una forma que tienen los líderes del proyecto de encabezar sus líneas de trabajo es a través de compartir su experiencia con los residentes. Y se arman duplas muy interesantes de trabajo donde se hace una transmisión mutua de conocimiento, favoreciendo justamente esta idea de compartir el conocimiento entre todos y entre las generaciones también, ¿no? Porque tenemos hablábamos en la charla anterior de la convergencia de diferentes generaciones que tienen diferentes usos y apropiaciones de la tecnología. Así que en ese sentido creo que es una experiencia muy interesante de formación, la residencia que está en el ministerio. Y otra cosa que no quería dejar de mencionar es que nosotros tenemos coordinadores en 15 hospitales generales de agudos de acá de la ciudad de Buenos Aires. Ellos conviven todos los días en cada uno de los efectores para llevar adelante las líneas que llevamos adelante con los proyectos. Y en este sentido es interesante, porque su gran mayoría son estudiantes. Y son estudiantes que en su formación académica muchas veces no tienen contacto con los sistemas de información sanitarios, o todavía no están incluidos en las currículas formales de cada una de esas instituciones.
Entonces, la organización se propuso también un poco eso, que sean estudiantes de ciencias de la salud los que lleven adelante esa implementación, porque el sistema gana también valor en la formación de profesionales que ya tienen adquirido el conocimiento de los sistemas de información. Esto responde a las dos preguntas que decíamos de cómo formamos o cómo pensamos también los recursos humanos para nuestras organizaciones. Y creo que básicamente, además de la formación que nos puede dar una institución universitaria o académica desde el punto de vista formal, también tenemos que ver las trayectorias y tenemos que ver la cuestión práctica del día a día en la formación de nuestros recursos. Bueno, con respecto a la capacitación o la formación que pueda tener la gente que trabaja con nosotros en los equipos de proyectos y que no sean específicamente del área de sistemas, tenemos gente de diferentes áreas con un poco más de gimnasia en esto de trabajar en proyectos porque son usuarios más frecuentes de nuestros servicios, y después tenemos usuarios o líderes de proyectos como recién nacidos en esto, con una necesidad, a los que tenemos que formar y acompañar como si fuéramos una especie de Pepe Grillo, que para ellos es muy útil. Realmente a lo largo del proyecto terminan odiándonos y amándonos porque estamos ahí todo el tiempo picándoles la cabeza para ayudarlos justamente a que hagan foco en el medio de todo lo que tienen que hacer para lograr el proyecto. Pero creo que esto es más conceptual, que tiene que ver en realidad con los mayores problemas que hemos encontrado nosotros, incluso en las implementaciones más duras, como pudieron haber sido la de historia clínica electrónica en el Hospital Británico, que fue un monstruo, y más la de SAP, así que bueno, nada, se podrán imaginar, ahí arranqué yo, ¿no? Tipo, me tiraron al colectivo andando y no paré más. Los mayores problemas están dados por la comunicación y por la nivelación poder nivelar las expectativas de los usuarios. Y en eso creo que al menos en nuestra dirección de sistemas tiene un desafío muy grande, que es volverse mucho más user-friendly, ser menos duros, menos tajantes, con ponerse en esa postura por ahí más pedante, como creo que alguno mencionó esto de nuestra solución es la solución, porque nosotros venimos con las mejores prácticas, porque nosotros entendemos cómo hacer esto. En la misma dirección está procesos, está aplicaciones, y la verdad es que creo que por el contrario, tanto los analistas de procesos, los analistas funcionales que tenemos en aplicaciones, el área de informática en salud, que también fue un área que nació junto con la implementación de historia clínica electrónica, gente como es mi caso, que no vengo del área de sistemas y sin embargo ya hace casi 6 años que estoy trabajando ahí, pero vengo del área de comunicación, empezar a incorporar especialistas en comunicación, que de a poco podamos mejorar nuestra calidad de servicio, siendo justamente un área de servicio que tenemos que ser nosotros los formadores de esos recursos que trabajan con nosotros en los proyectos, en lugar de quedarnos más en esta postura de, bueno, el líder no hace lo que tiene que hacer y el sponsor no hace lo que tiene que hacer. Bueno, creo que esos son los problemas con los que nos encontramos todos los días, pero está en nuestra cancha lograr hacer pedagogía de cómo se lleva adelante un buen proyecto, porque somos los especialistas en esto, y de nuevo, no desde un lado pedante, sino entendiendo que tenemos que lograr que todos tiremos para el mismo lado y podamos alcanzar los objetivos que en última instancia van a permitir a la institución cumplir con la misión y con la visión y poder resaltar los valores por los que todos los días vamos a trabajar al hospital. Así que bueno, eso es un poco mi experiencia. Nos quedan los últimos 2 minutos. Perdón. Bueno, cortito. La verdad es que la gestión de personas es crucial en el ámbito de proyectos, más que nada cuando sabemos que puede haber resultados que sean los que el usuario no esperaba. Gestionar el equipo en esa situación de frustración, cambio de roles, reorganizar las tareas, es algo que tenemos que tenerlo en claro. Podemos planificar todo un proyecto e imaginar un escenario feliz en donde va a funcionar, y eso no pasa. El primer día puede el sistema no funcionar, te llaman los usuarios, y hasta ese momento tu rol, que venía siendo de asesor dentro de un equipo de trabajo, cambia rotundamente y empieza a ser de soporte. Es necesario gestionar, identificar quiénes son los mejores, quienes tienen mejor comunicación con los usuarios, porque quizás el que tenía experiencia sobre cómo configurar, cómo cargar los datos maestros, cómo
implementar una historia clínica en el contacto con el usuario no sea el adecuado como para poder convencerlo. Y bueno, entonces nosotros pasamos por esa etapa en donde hubo una crisis en el momento de implementar y bueno, se fueron reorganizando las tareas, identificando un área que implementaba y que se encargaba del despliegue del sistema en otro centro, otra área que daba el soporte, obviamente una tarea un poco más dura, y otra área dedicada a la incorporación de mejoras y de innovación. Obviamente usted tiene que detectar qué perfiles ajustan más a cada una de las tareas y aprovechar, no decir, finaliza el proyecto, bueno, muchas gracias, no. Tenemos que reinsertarlo y reincorporarlo en nuevas tareas porque sabemos todos los que estamos en esta disciplina que la innovación no para, que constantemente hay nuevos proyectos, hay nuevas tecnologías y se requiere más aprendizaje. Así que bueno, esa es mi experiencia. Bueno, lo mío va a ser cortito y al pie. Nosotros no tenemos un área de change management así establecida dentro de la organización. Durante este año incorporamos un área de comunicación que nos parecía importante, ya hay un área especializada en eso que es muy importante. Y sí trabajamos con el equipo en las cuestiones más blandas. Como yo siempre digo, que los problemas de los proyectos son estas cuestiones blandas. El resto es una cuestión de dinero. Digamos. Si no tengo el conocimiento adentro, lo puedo ir a buscar afuera, pero es eso. Lo otro es más complejo, digamos, ¿no? Estos son los temas más complejos. Y como les decía, esto que les comentaba antes, de buscar estos talentos fuera del área de sistemas, sino buscarlo en toda la organización, también tiene que ver con estas cuestiones blandas. Tiene múltiples objetivos, pero los que tienen que ver con las áreas blandas, que le llamamos, es sumar al que sabe realmente sobre el tema, a la solución, traerlo de este lado del mostrador, ser parte de la solución. Eso tiene objetivos de change management muy altos, porque la diferencia es abismal, digamos. Es muy distinto cuando uno viene y te dicen, toma, este es el Ferrari que vas a usar, toma, vos elegí el auto que querés, el color, es distinto, digamos. Uno le tiene más cariño, a pesar de que tal vez sea el mismo o peor, digamos, ¿no? Y ¿qué más quería decir sobre esto? Y bueno, nosotros, me sentía muy identificado con lo que vos mencionabas, porque bueno, nosotros también como ellos estamos un poquito atrás de ellos, estamos en proceso de implementación de SAP, los problemas más graves que nos encontramos, porque nosotros estamos trabajando sobre un empaquetado que tiene un alcance que es el que es el estándar. Y como todos saben, y si no lo saben, SAP es alemán, es fuertemente enfocado al control, digamos, hace todo lo que tiene que hacer, pero con una cara muy fea, digamos, ¿no? O sea, entonces, gestionar eso es lo que sangre, sudor y lágrimas nos lleva todos los días. ¿Por qué SAP no hace esto? Bueno, es así. No hay nadie de SAP en la sala, ¿no? Por las dudas. Nadie, no. No, le decía que cuando quiera armamos un grupo de autoayuda. Nosotros tenemos especialistas ya en el hospital, Okay. Hacemos clases de terapia y contención para... Nos queda espacio para 1 o 2 preguntas y ya los liberamos para ir a comer. Antes de darles el espacio, les agradezco, Facundo, Martín, Flavio, Melissa, Francisco y Marcelo, por la transparencia, la calidad de los conceptos y por haber venido. Muchísimas gracias. Si hay alguna pregunta, sí, hacemos 2 y si hay alguna tercera capaz, y si no nos vamos a comer. Hola, gracias por la exposición, la verdad muy interesante. Tengo 2 preguntas en realidad. ¿Cómo se toman las decisiones de priorización de los proyectos y qué herramienta tecnológica usan para la gestión? No, cual que quiera agarrar el... La segunda pregunta, perdón. ¿Qué herramienta tecnológica usan para la gestión de proyectos? La priorización, al menos en el Hospital Británico, se hace a través de una matriz de proyectos. Tratamos de hacerlo coincidir con la época en la que se realiza también en la que se arma el presupuesto. En función de eso ya hay propuestas de las diferentes direcciones, con iniciativas que tienen que estar obviamente alineadas a los objetivos que tenga la institución para ese año, que fueron ya previamente bajados de la dirección general, y luego todas las direcciones votan con diferentes criterios de ponderación para ver cuáles serían los proyectos que se van a realizar
en el año calendario, y eso también se mecha un poco con la disponibilidad de los recursos, si es necesario realizar un proyecto antes que otro por algún tema de implementación de sistemas que así lo requiera y demás. Y nosotros para gestionar proyectos no usamos ninguna herramienta en particular, porque la verdad que los usuarios, nosotros usamos el project como para tener en claro el cronograma, pero nunca logramos que los usuarios se adapten a ninguna y bueno, lo hacemos más como un control interno. No, en realidad complementar. En lo que es priorización, en nuestro caso tenemos primero, la prioridad se da a nivel dirección y después dentro de cada iniciativa hay referentes, hay usuarios clave y se prioriza con ellos, ¿no? Con los usuarios clave, con el sponsor en el caso que corresponda a cada proyecto. Y herramientas usamos Jira y Redmine, hoy son las que más estamos utilizando. Bueno, muchas gracias a los 6, a los 7, Mati, a vos también por esta muy buen debate. Anclé... Va la pregunta. Anclé en algo que comentó Facundo, que estaban aplicando en los proyectos nuevos agilidad y microservicios. Y nosotros también estamos en alguna parte queriendo hacer más o menos lo mismo, pero a veces me pregunto por qué. Digo, ¿qué beneficio me da Agile? ¿O qué beneficio me da microservicio? Digo, ¿vale la pena el esfuerzo? ¿O necesito que madure más la organización o la gente? Digo, quisiera saber tu experiencia, o alguno de ustedes también, si la tienen, que se gana migrando a estas tecnologías nuevas, que parecen prometedoras, pero todavía están un poco verdes, me parece. No Agile, pero parece microservicio. Sí, yo trabajo con Mati en el Hospital Italiano, en el área de ingeniería de software. Y bueno, estamos un poco también queriendo subir esa ola. Bueno, creo que los beneficios son muy grandes. En nuestro caso, nosotros elegimos como plataforma OpenShift, sobre la cual estamos desarrollando toda la nueva arquitectura orientada a microservicios. Los beneficios que vemos es principalmente que podemos ir haciendo un despliegue gradual sobre soluciones legadas. Tenemos diferentes soluciones legadas que tenemos que transformarlas, tenemos que migrarlas, que ya son, digamos, obsoletas, tienen algunas limitaciones de escalabilidad, de desempeño, en fin, de flexibilidad. Entonces estamos gradualmente, lo que hicimos fue, voy a dar un ejemplo en una de las iniciativas. Tomamos una de las soluciones centrales, digamos, transaccionales, la descompusimos en procesos de negocio, y lo que estamos haciendo es cada uno de esos procesos los vamos desarrollando sobre la nueva plataforma, pero funcionan en forma integrada. Lo que antes, yo tengo un poco más de un año y medio en la organización, pero antes había proyectos que les había llevado 7 años hasta ponerlo en producción. Lo que antes tenías un proyecto que tenías que esperar 7 años para poner en producción, ahora en meses podés ir poniendo diferentes procesos ya productivos integrados y ensamblados con la solución legada. O sea, dentro de la misma aplicación, para el usuario, para la operación es transparente. Cuando entra alguna de las funcionalidades que tiene ya alguno de los procesos migrados, va a haber una pantalla diferente, con otro desempeño, mejor performance y demás, pero para él esa transición es diferente, es transparente. Entonces lo que ganamos en evitar migraciones de datos, en todos los problemas que trae una migración Big Bang, al ir haciéndolo gradual. Y también lo otro es que aprendemos rápido, también nos equivocamos rápido. Entonces cuando uno se equivoca rápido puede corregirlo rápido. No tenés que esperar años y años. Hay iniciativas anteriores que han tardado muchos años, por ejemplo 7 años, pero en el medio han tenido intentos para salir antes, ¿no? Pero bueno, lo que pasa con eso es cuando tenés un proyecto muy grande, muy extenso, con un error, corregirlo te lleva mucho más tiempo también. Bárbaro, muchas gracias. Tiempo justo, cerramos acá. Nuevamente le agradecemos, lo despedimos con un aplauso. El track de gestión de proyectos, sí, el